Al final de este video vas a conocer y navegar gran parte de la interfaz de Adobe InDesign, así como las principales herramientas para crear composiciones editoriales y presentaciones mediante elementos como textos, imágenes y gráficos. InDesign es un software profesional de diseño y maquetación que se utiliza para crear contenido editorial tanto en formato digital como impreso. Es muy utilizado en el mundo del diseño gráfico y editorial, como en otras disciplinas que requieran diseñar, maquetar o crear todo tipo de presentaciones que combinan texto, imágenes y gráficos como libros, revistas, paneles o pósters, entre otros. Para conocer más detalles sobre la descarga del programa y los planes que incluyen a estudiantes y educadores, recomendamos visitar la página oficial de Adobe Creative Cloud. Al iniciar el programa nos encontramos con la pantalla de inicio o bienvenida. En la misma vamos a ver algunas plantillas rápidas para empezar un nuevo documento y a la vez, a la izquierda, tendremos la posibilidad de crear un nuevo archivo o abrir archivos existentes. A la vez podremos acceder a tutoriales mediante una sección de aprendizaje o bien encontrar archivos propios, compartidos o eliminados dentro del ecosistema de Adobe Creative Cloud. Si presionamos sobre el botón New File o Archivo Nuevo, vamos a ver que InDesign nos ofrece una gran variedad de plantillas o presets para elegir. Contamos con una pestaña donde aparecen plantillas que utilizamos recientemente, otra que contienen plantillas guardadas y también una serie de pestañas que agrupan una gran variedad de plantillas que se ajustan a las configuraciones óptimas para el medio donde se vayan a utilizar. Al seleccionar las diferentes plantillas que nos ofrece el programa, veremos que a la derecha contamos con una columna donde podremos observar y ajustar los detalles de nuestro documento. En esta sección vamos a tener que considerar la finalidad y el uso que vayamos a darle a nuestro trabajo, si lo vamos a imprimir, utilizar digitalmente o si lo vamos a ver en dispositivos móviles, entre otras opciones. Las plantillas, como veremos a continuación, traen preconfiguradas cosas importantes como la resolución o el modo de color. El mismo será CMYK o cian magenta, amarillo y negro para impresión y RGB o rojo, verde y azul para su utilización en pantallas. En este caso vamos a realizar un panel para imprimir compuesto por imágenes, textos y una estructura clara, y para lo mismo vamos a seleccionar una plantilla dentro de la pestaña Print o Imprimir. Lo primero que vemos en la columna de ajustes es que podemos nombrar nuestro documento. Seguido de esto podremos seleccionar las unidades que deseemos utilizar y esto va a depender del sistema de medida que utilicemos. Cualquiera sea, el tamaño de página o page size se va a reflejar en dicha unidad dentro de los casilleros correspondientes a width o ancho y height o alto. Para este ejemplo vamos a trabajar en milímetros ya que es más fácil pensar en medidas físicas. Otra cosa que podemos elegir es la orientación de la página entre vertical o portrait, horizontal o landscape. En InDesign vamos a trabajar en un documento con páginas. Si el documento cuenta con más de una, se van a organizar en una secuencia lógica dentro del mismo. Dicho esto, podremos indicar el número de páginas y tildar la opción Facing Pages o páginas opuestas si lo que queremos es crear un documento que se imprimirá y encuadernará como un libro o revista donde las páginas se presentan en pliegos, una a la izquierda y otra a la derecha. En este caso vamos a mantener la opción Facing Pages desactivada ya que trabajaremos con páginas individuales. En InDesign la diagramación de estas páginas en función de organizar el contenido dentro de las mismas es crucial. Llamamos a esto maquetación y para lo mismo contamos con tres opciones muy útiles. Podemos definir la cantidad de columnas por página y también el espacio entre ellas utilizando la casilla Column Gutter. En la sección Margins o márgenes vamos a poder establecer el espacio en blanco alrededor del contenido principal de la página. Aquí podemos establecer diferentes valores para los márgenes inferiores, superiores, interiores o exteriores. Por último, en la sección Bleed and Slag o sangría y línea de corte podremos añadir sangría o bleed. Esto se trata de un área adicional fuera del tamaño final de la página que se recorta luego de la impresión de la misma para evitar que queden bordes en blanco y la imagen o color de fondo llegue hasta el borde de la hoja. Para esto se utiliza un tamaño de hoja más grande a la hora de imprimir.
La línea de corte o SLAG es un área adicional fuera de la sangría que puede contener información extra como instrucciones para la imprenta, notas o marcas especiales. Por ahora vamos a dejar estas opciones por defecto para luego explorar cómo ajustarlas mientras trabajamos en el documento. Cuando estemos listos, hacemos clic en el botón Create o Crear y vamos a ver un cambio en la interfaz. Antes de seguir adelante, es importante guardar nuestro trabajo. Para lo mismo, vamos a dirigirnos a File o Archivo en la parte superior del programa y a utilizar la opción Save As o Guardar como. En la ventana emergente podemos elegir la ubicación de nuestro archivo, renombrarlo y elegir el formato del mismo. El formato nativo de InDesign es .indd. Si utilizamos el mismo, podremos seguir editando este archivo y guardando nuestro progreso mientras trabajamos. Una vez que avancemos en la construcción del documento, podemos volver al menú File o Archivo y utilizar la opción Save o Guardar, o bien el atajo de teclado Ctrl+S en Windows o Comando+S en Mac. Al crear un nuevo documento, lo primero que veremos será un área llamada Mesa de Trabajo o Pasteboard. Dentro de la misma se encontrará nuestra hoja con los márgenes que indicamos al crearla. De todas formas, este nuevo entorno cuenta con varias secciones y paneles que vamos a explorar a continuación. A la disposición que presentan estos paneles en un documento determinado se la llama workspaces o espacios de trabajo. De los mismos vamos a encontrar una amplia selección, entre los cuales podemos elegir en la parte superior derecha de la ventana. Algunos son más integrales y otros cuentan con herramientas específicas para trabajar en la confección de libros, publicaciones digitales o tipografías, entre otras. En este caso vamos a elegir Essential Classic o aspectos esenciales clásicos. En la parte superior tendremos la clásica barra de menús o Menu Bar, que cuenta con opciones como File o Archivo y Edit o Editar, entre otras. Justo abajo de la misma tendremos el panel de control o Control Panel, una sección de la interfaz que es contextual, es decir, que cambia en relación a la herramienta que estemos utilizando en el momento. A la izquierda vamos a ver la barra de herramientas o toolbar, y a la derecha vamos a encontrar varios paneles flotantes que se encuentran doqueados o anclados a la interfaz. En general, algunos de los más importantes son el panel Páginas o Pages Panel, que oficia como el mapa de nuestro documento, ayudándonos a ver y organizar las páginas que creamos dentro del mismo. El panel Capas o Layers Panel, que nos permite gestionar los diferentes elementos de nuestro diseño en capas. Y el panel Vínculos o Links Panel, fundamental para gestionar los archivos e imágenes que incluimos en nuestro documento. Cabe destacar que existen muchos más paneles y vamos a explorarlos a medida que los utilicemos. Eventualmente podremos buscarlos y seleccionarlos dentro de la pestaña Window o Ventana en la parte superior del programa. Luego podremos personalizar la interfaz y reubicar los paneles dentro de la misma, o utilizarlos como paneles flotantes. Además, si lo necesitamos, podemos dirigirnos al selector de Workspaces en la parte superior derecha y crear uno nuevo utilizando la opción New Workspace o Nuevo Espacio de Trabajo. En este lugar también podremos restablecer la ubicación original de los paneles presionando sobre el botón Reset Essential Classic, aunque esto último variará según la plantilla que estemos utilizando. En la parte inferior izquierda contamos con la barra de estado o status bar. Sobre la misma encontraremos información útil sobre nuestro documento, como el nivel de zoom, el número de página actual o la comprobación preliminar o pre-flight, que revisa automáticamente el documento por errores que podrían afectar la impresión o exportación del mismo. Por último, a partir de la versión 20.0, InDesign introduce la barra de tareas contextual. La misma es una barra flotante que ofrece acciones rápidas según el elemento o herramienta que estemos utilizando. En este caso, con el motivo de utilizar la interfaz del programa, vamos a ocultarla, aunque siempre podemos encontrarla dentro de la pestaña Window o Ventana en la parte superior del programa, ya que se trata de una herramienta muy útil. Para navegar en InDesign debemos comprender que podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacer zoom presionando la tecla Alt en Windows u opción en Mac junto con la rueda del mouse para hacer zoom in o zoom out. A la vez podemos utilizar la herramienta Zoom presionando la tecla Z en el teclado o seleccionándola desde la barra de herramientas.
La misma realiza zoom in por defecto y zoom out si presionamos la tecla Alt u Opción mientras la utilizamos. Para desplazarnos por nuestro documento podemos utilizar la herramienta mano o Hand Tool que encontramos en la barra a la izquierda, o bien manteniendo presionada la barra espaciadora mientras hacemos clic izquierdo y movemos nuestro mouse. Si lo que queremos es ver nuestra página en su tamaño real, lo cual va a diferir dependiendo de la resolución de nuestro monitor, podemos ir a View o Vista y seleccionar la opción Actual Size o tamaño real. Si en cambio lo que deseamos es ajustar la página completa a nuestra ventana, podremos dirigirnos a la pestaña View o Vista en la parte superior y seleccionar la opción Fit Page in Window o ajustar página a ventana. Si abrimos el panel Páginas o Page Panel, veremos una miniatura de la única hoja que tenemos en el documento. Y aunque ahora solo necesitamos una página, en este panel podemos ver todas las que existen en este archivo. Desde el mismo podemos agregar páginas nuevas haciendo clic en el icono Crear página nueva o Create New Page al pie del panel. Y además, si deseamos agregar más de una página, podremos hacer clic derecho dentro del mismo y presionar la opción Insertar páginas o Insert Pages e indicar el número de página, la ubicación y también la página principal a la cual va a hacer referencia, algo que veremos más adelante. A la vez, al contar con varias páginas, notaremos que las mismas están numeradas, y si sostenemos el clic en una miniatura y la arrastramos dentro del panel, la podremos reordenar y ubicarla antes o después de una página determinada. Si deseamos duplicar páginas, podemos hacer clic en la miniatura mientras presionamos Alt en Windows u Opción en Mac y mover el cursor antes o después de una página. De esta manera, principalmente podremos navegar las páginas tanto haciendo doble clic en cada miniatura, verificando el número de página en la parte inferior izquierda. Además, utilizando la rueda del mouse, podemos scrollear nuestro documento y hacer clic en la página donde queramos trabajar, o en su defecto dentro de la mesa de trabajo o pasteboard. Para eliminar páginas solo hace falta seleccionar su miniatura y presionar el icono Delete Selected Pages o eliminar páginas seleccionadas en la parte inferior del panel. Sumado a esto, podremos realizar clic derecho en la miniatura y seleccionar la opción Delete Spread o eliminar pliego. Ante esta última acción, vemos que si realizamos clic derecho sobre una miniatura tendremos una extensa lista de opciones entre las cuales podemos elegir, algunas más básicas como las que realizamos anteriormente y otras más avanzadas. A medida que avancemos en este video vamos a develar algunos conceptos y herramientas claves que nos van a permitir sacarle el mayor provecho a InDesign. Sin embargo, los mismos se relacionan con un flujo de trabajo determinado, existiendo además diversas maneras de trabajar en el programa dependiendo de cada objetivo. En primer lugar vamos a dirigirnos a la pestaña Maquetación o Layout en la parte superior del programa. En la misma vamos a ver diferentes opciones correspondientes a la gestión de página y a su maquetación o diagramación. Algunas de las acciones que podemos encontrar dentro de la opción Pages o Páginas son equivalentes a las que están presentes dentro del panel que vimos anteriormente. Sin embargo, dentro de la opción Margins and Columns o Márgenes y Columnas, podremos ajustar los valores correspondientes a estos elementos mediante un cuadro de diálogo dedicado. Para ver los cambios en tiempo real podemos activar la opción Preview o Previsualizar a la derecha del mismo. En la primera sección podemos ajustar los valores de los márgenes que coinciden con los que introdujimos a la hora de crear el documento. En este caso vamos a cambiar el valor de todos los márgenes a 10 milímetros o 1 centímetro. En la siguiente sección podremos incluir otra cantidad de columnas y modificar su calle o gutter, es decir, el espacio entre las mismas. Por último, la opción Adjust Layout o Ajustar Maquetación es conveniente cuando debemos realizar ajustes sobre alguno de estos elementos y contamos con contenido de texto u objetos vinculados a nuestra diagramación. Con esta opción podremos mantener algunos aspectos de la misma. Por otro lado, dentro de la opción Layout o Maquetación también vamos a encontrar opciones para trabajar con guías o guides.
Aunque antes debemos explorar algunas cuestiones más importantes. Si queremos cambiar otras características propias del documento como el valor de la sangría, el tamaño de la página y demás, podemos ingresar a File o Archivo y seleccionar la opción Document Setup o Ajustes del documento. Las opciones de este panel emergente serán equivalentes a las que utilizamos al crear el documento y al final del mismo contaremos nuevamente con la opción Adjust Layout o Ajustar maquetación, lo cual nos permitirá conservar mayormente la diagramación de nuestro documento en el caso de realizar cambios sustanciales en el tamaño de hoja o elementos vinculados al mismo. Si volvemos al panel Páginas o Page Panel, en la parte superior veremos un sector separado que contiene lo que se conoce como página principal, antes llamada página maestra, o Parent Page. A modo de introducción hay que decir que este tipo de páginas no se imprimen ni se exportan directamente, sino que actúan como una plantilla. Todo lo que coloquemos en una página principal se replicará automáticamente en todas las páginas que tengan esa plantilla asignada. Por ejemplo, si colocamos un número de página automático, una marca de agua o un fondo en la página principal A, ese contenido aparecerá en todas las páginas vinculadas a ella. Esto resulta útil cuando trabajamos con documentos largos y piezas con estructura repetitiva como presentaciones, catálogos o paneles. Podemos editar una página principal haciendo doble clic sobre su miniatura. De esta manera, InDesign nos mostrará una página diferente donde podremos trabajar exactamente igual que en una página común, con marcos, formas, guías y demás elementos que veremos más adelante. Para salir de la página principal podemos hacer doble clic en la miniatura de nuestra página. Como es previsible, podremos tener diversas páginas principales dentro de nuestro documento. Si queremos crear una nueva página principal, debemos hacer clic en el menú de opciones del panel y seleccionar Nueva página principal o New Parent. Desde este cuadro de diálogo emergente podremos definir el nombre y prefijo de la misma, si está basada en una existente, y otros ajustes como el tamaño de página y su orientación, que preferentemente deben coincidir con la página en la que estamos trabajando para evitar conflictos. Una vez que damos OK, podemos ingresar y editar la nueva página principal desde el panel y ajustar, por ejemplo, los márgenes de la misma desde la pestaña Layout o Maquetación. Además, sin entrar en detalles, podríamos agregar algún elemento como un plano de color y el mismo se repetirá en todas las páginas donde apliquemos esta plantilla. Una vez que definimos este aspecto, podemos salir haciendo doble clic en la miniatura de nuestra página. Para aplicar una página principal a una página específica, simplemente debemos arrastrar la miniatura de la página principal sobre la miniatura de la página que queremos afectar. Al hacerlo, vemos que los elementos de la página principal ahora se muestran en nuestra página. Esto asegura que a medida que modifiquemos los elementos dentro de la página maestra o principal, los mismos se mantendrán actualizados en todas las páginas donde la misma se encuentra aplicada. De hecho, si prestamos atención, la miniatura de la página que creamos lleva la letra B en su esquina superior derecha. Esto significa que lleva aplicada la página principal B. La denominación de la misma dependerá del prefijo que hayamos elegido al crearla. Por último, si en algún momento necesitamos modificar o eliminar un elemento heredado de una página principal directamente sobre nuestra página, debemos mantener presionadas las teclas Control más Shift en Windows o Comando más Shift en Mac mientras hacemos clic en ese elemento para desbloquearlo y luego poder editarlo o eliminarlo. De todas formas, dentro de la página principal, los objetos modificados o eliminados fuera de la misma seguirán presentes, ya que la modificación se realiza de forma local, afectando únicamente a la página donde la realizamos. Con lo cual, en algunos casos como el reciente, si queremos restaurar el estado de la página principal, solo basta con aplicarla nuevamente a nuestra página.
Antes de comenzar a insertar contenido dentro de nuestro documento, es una buena práctica definir cómo vamos a organizar el espacio dentro de cada página o diseño. Para eso, InDesign nos ofrece elementos de referencia visual como los márgenes, las columnas, las guías y herramientas como reglas o rulers que no se imprimen ni se exportan, pero que sí nos van a ayudar a alinear y distribuir los elementos con precisión. Esto lo podemos realizar directamente sobre la hoja de manera local, aunque si trabajamos dentro de una página principal, como vimos recién, cualquier guía que coloquemos se replicará en todas las páginas que usen esa plantilla. Esto nos permite establecer una estructura base consistente. Podemos mostrar u ocultar las reglas desde el menú View o Vista en la parte superior, haciendo clic en la opción Show Rulers o Mostrar reglas. Además, podemos hacerlo presionando Control R en Windows o Comando R en Mac. Desde estas reglas, simplemente haciendo clic y arrastrando, podemos generar guías horizontales y verticales que luego se pueden mover o eliminar a gusto. Al ubicarlas, veremos que existen dos tipos de guías según dónde las coloquemos. Las que generamos dentro del área de una página se denominan guías de página y afectan únicamente a esa hoja. En cambio, si arrastramos una guía desde la regla pero la soltamos sobre la mesa de trabajo o pasteboard, estaremos creando una guía de pliego que se aplicará de forma conjunta a ambas páginas en el caso de contar con más de una. Esta distinción es útil cuando trabajamos con diseños dobles o extendidos como catálogos, libros o folletos horizontales, aunque en nuestro caso, como vamos a diseñar un panel horizontal de una sola página, lo más probable es que trabajemos principalmente con guías de página. Una vez que tenemos una guía en el espacio de trabajo, podremos moverla simplemente arrastrándola con el mouse. Si queremos hacerlo de una manera más precisa, podemos mantener presionada la tecla Shift, lo cual restringe el movimiento en incrementos fijos dentro de la regla. Y si por alguna razón necesitamos eliminar una guía, existen varias formas. Podemos arrastrarla nuevamente hacia la regla desde donde salió, o bien hacer clic derecho sobre la guía y utilizar la tecla Delete o Suprimir en nuestro teclado. Además, si vamos al menú Layout o Maquetación y hacemos clic sobre la opción Create Guide o Crear guías, podremos colocar una grilla de guías más compleja. Este cuadro de diálogo nos permitirá especificar cuántas filas y columnas queremos y si estas guías se ajustarán al área total de la página o al espacio dentro de los márgenes. En este caso, dentro de la página principal, es decir, la plantilla sobre la cual estamos trabajando, vamos a crear una grilla de guías que contenga 6 filas o rows, cuyo gutter o calle sean de 8 milímetros, y 6 columns o columnas, cuyo gutter o calle sea de 4 milímetros. Además, vamos a activar la opción Preview o previsualización y a indicar que nuestra grilla se inserte dentro de los márgenes de esta página. Si en el futuro queremos insertar otro tipo de grilla y borrar el existente, podemos utilizar la opción Remove Existing Ruler Guide o eliminar guías existentes. Por último, presionamos OK para confirmar la creación de nuestras guías. A la vez, para hacer uso de las mismas, es necesario que activemos la opción Snap to Guides o Ajustar a guías que encontramos dentro de View o Vista en la parte superior del programa. La misma se encuentra sobre la sección Grids and Guides o Rejillas y guías. De esta manera, los elementos que movamos dentro de la página van a encajar automáticamente con estas referencias, lo que nos ayudará a alinear los contenidos de manera más precisa. Una vez que finalizamos, debemos recordar volver a nuestra página haciendo doble clic sobre la misma en el panel correspondiente. En InDesign, todo contenido, ya sea texto, imagen o gráfico, necesita estar dentro de un marco o frame. A diferencia de otros programas, nunca vamos a insertar una imagen o un texto suelto sobre la hoja, sino que primero debe existir un marco que lo contenga. Técnicamente hay marcos específicos para cada tipo de contenido, y generalmente se usan para maquetar el documento y prever el espacio necesario para los distintos tipos de insumo que utilicemos.
podemos encontrar la herramienta en el panel a la izquierda con el nombre de Rectangle Frame Tool o herramienta de marco rectangular, o bien activarla presionando la tecla F en nuestro teclado. Sumado a esto, si hacemos clic derecho con la herramienta sobre el panel, veremos que además podemos crear marcos elípticos o poligonales, aunque los rectangulares son los más utilizados. Para dibujar un marco debemos hacer clic y arrastrar el mouse hasta soltarlo, dibujando así un rectángulo. A la vez, si hacemos clic izquierdo y presionamos la tecla Shift mientras arrastramos, el marco se creará de forma proporcional y resultará en un cuadrado. Por otro lado, si realizamos la misma acción pero manteniendo presionada la tecla Alt en Windows u Opción en Mac, el marco se creará desde el centro hacia afuera. Si utilizamos Shift más Alt u Opción, crearemos una forma proporcional desde el centro de la misma. Por último, podemos hacer un único clic con la herramienta activada para activar un cuadro de diálogo e ingresar las dimensiones exactas del marco que queremos crear. Aquí podemos ingresar el valor en cualquier unidad e InDesign realizará la conversión a la unidad en la que estemos trabajando. Para seleccionar, mover o redimensionar un marco podemos utilizar la herramienta de selección básica o Selection Tool que encontramos en la parte superior del panel de herramientas y que a la vez es la herramienta por defecto. Podemos activarla presionando la tecla V o V corta en nuestro teclado. Esta nos permite seleccionar cualquier elemento haciendo un único clic sobre los mismos o arrastrando el mouse para crear un área de selección. Con la misma, además, podemos cambiar las proporciones desde los puntos de control en cada vértice de nuestro marco vectorial. Si queremos modificarlo manteniendo ciertas proporciones, podremos utilizar la tecla Shift y, llegado el caso, combinarla con la tecla Alt en Windows u Opción en Mac. En el caso de los marcos rectangulares, contaremos con un punto amarillo que podemos presionar para ajustar manualmente la curvatura de las esquinas de este objeto. Esto también lo podemos realizar desde el panel de control en la parte superior del programa. Por otro lado, dijimos que los marcos son elementos vectoriales, con lo cual podremos editar su forma mediante la herramienta de selección directa o Direct Selection Tool que encontramos en el panel a la izquierda o que podemos activar presionando la tecla A en nuestro teclado. La misma se utiliza para modificar los puntos ancla y contornos de una forma o marco. Solo basta con activarla y seleccionar alguno de estos atributos para luego moverlos o cambiar su forma o proporciones. En fin, ambas herramientas, tanto la de selección básica como la de selección directa, trabajan sobre los mismos elementos, aunque desde distintos ángulos. La primera controla el conjunto y la segunda accede a los atributos vectoriales que lo conforman. En InDesign, además de marcos, podemos crear formas vectoriales y utilizarlas principalmente como recursos gráficos. Encontramos la herramienta rectángulo o Rectangle Tool sobre el panel a la izquierda o bien presionando la tecla M en nuestro teclado. Y al igual que sucede con los marcos, si hacemos clic derecho sobre el icono de la herramienta o dejamos presionado unos segundos, contaremos con la posibilidad de crear otras formas como elipses o polígonos. El funcionamiento de esta herramienta es idéntico a la Frame Tool o herramienta marco que vimos anteriormente. Hacemos clic y arrastramos para crear una forma, presionamos Shift mientras arrastramos para crear una forma proporcional y hasta podemos utilizar Alt en Windows u Opción en Mac para dibujarlas desde el centro. La diferencia clave es que estas formas no están pensadas para contener texto o imágenes, sino para cumplir funciones gráficas y compositivas como dividir áreas, destacar información o generar ritmos visuales, entre otras estrategias. De todas formas, la diferencia entre marco y forma es funcional. A simple vista, un marco es una forma, y si insertamos una imagen dentro de una forma, esta actúa como contenedora de la misma. Sumado a esto, dentro de la barra de herramientas,
encontramos otras maneras de introducir formas o elementos compositivos como la herramienta línea o line tool o la pluma o pen tool, y en esencia las mismas están sujetas a características similares a las exploradas recientemente. De esta manera, sobre nuestro panel vamos a utilizar las grillas como referencia para colocar marcos rectangulares pensando el contenido que vamos a disponer sobre el mismo. En esta etapa haremos un borrador donde solo importa guardar el espacio para dicho contenido, que luego puede ser texto, imágenes o gráficos, y que además podremos modificar una vez que tengamos la información presentada, como suele suceder habitualmente. Para lo mismo utilizamos la herramienta marco rectangular o frame tool como lo hicimos anteriormente. Además podemos duplicar estos o cualquier elemento manteniendo presionada la tecla Alt en Windows u Opción en Mac mientras hacemos clic en el mismo y arrastramos el cursor. En InDesign, tanto marcos como formas pueden tener un color de relleno y un color de trazo o borde. Al seleccionar el elemento, estos atributos se ven reflejados rápidamente a la izquierda sobre el panel de herramientas o arriba sobre el panel de control. En la primera veremos dos cuadrados superpuestos. El de adelante indica qué aspecto vamos a estar modificando. Uno de ellos corresponde al relleno o fill, y el otro al trazo o stroke, y por defecto suelen aparecer con una línea roja diagonal que indica la ausencia de color o del atributo en sí. Si hacemos doble clic izquierdo sobre cualquiera de estos iconos, se abrirá el Color Picker o selector de color. El mismo se trata de una de las formas que tenemos para definir los colores de nuestro diseño. El Color Picker nos permite definir colores a través de distintos espacios de color o color spaces. Esto simplemente se refiere al sistema matemático que se usa para construir un color determinado. Los más comunes en InDesign son HSV, donde podemos controlar el tono o hue, la saturación o la luminosidad o brightness del color. RGB o Red, Green and Blue, donde podemos introducir valores correspondientes a la cantidad de rojo, verde y azul que queremos que tenga nuestro color. Este sistema es utilizado especialmente en pantallas. Y CMYK o cian, magenta, amarillo y negro, utilizado generalmente en impresión o en medios físicos. También podríamos usar códigos hexadecimales que son especialmente útiles para proyectos digitales. Si seleccionamos el modo HSV, vamos a poder elegir el tono con la barra vertical y ajustar la saturación y el brillo dentro del campo de color, o bien seleccionando cada aspecto por separado. Este modo es ideal para explorar visualmente un color desde su comportamiento perceptual, ya que lo que estamos haciendo es introducir coordenadas dentro de ese espacio de color. En cambio, si usamos RGB o CMYK, ingresaremos valores numéricos que corresponden al sistema elegido y serán más útiles cuando trabajemos con colores precisos como los definidos por una marca o estándar técnico. Al selector de color o Color Picker vamos a poder acceder desde otros paneles como el de color o el de muestras o swatches. Y si no contamos con estos, podemos encontrarlos en Window o ventana en la parte superior del programa haciendo clic en la pestaña Color. Podemos utilizar el panel Color para cambiar el color de relleno o de trazo de nuestros elementos. En el mismo también podemos elegir diferentes espacios de color a los que podemos acceder desde el menú del panel arriba a la derecha. Además contamos con opciones para abrir el Color Picker nuevamente, aplicar color tanto a formas vectoriales como a texto, aunque esto va a depender del elemento seleccionado, y aplicar el último color utilizado y cargar valores numéricos para mayor precisión.
Por otro lado, el panel Swatches nos va a permitir crear muestras de colores específicos para utilizar en nuestros diseños, algo que vamos a explorar más adelante. A modo de práctica vamos a ingresar al panel color y con nuestro marco seleccionado vamos a hacer doble clic sobre el icono correspondiente al relleno. Si bien creamos nuestro archivo en base a una plantilla para imprimir, con lo cual el espacio de color de trabajo es CMYK, a modo de demostración vamos a trabajar en el modo HSB. Así que haremos clic sobre la letra H y usaremos la barra vertical para elegir un tono o hue. Después ajustamos la saturación y por último la luminosidad o el brillo. Esto lo podemos hacer desde el campo de color o parándonos sobre las letras S y B. Mientras tanto, el color resultante se va a ir viendo reflejado en la muestra que aparece en la parte superior del panel, donde contaremos con el color original abajo y el color nuevo arriba. Una vez que llegamos al color deseado, podemos agregarlo como muestra al documento utilizando el botón Añadir muestra HSB o Add HSB Swatch, algo que podemos verificar en el panel Swatches o muestras. Si queremos utilizar otro espacio de color, debemos pararnos sobre los valores correspondientes a cada uno y ajustar el resultado, ya que el mismo puede variar debido a su composición. Esto nos permite guardar ese color para volver a usarlo fácilmente, mantener consistencia en el diseño o incluso convertirlo más adelante en una tinta personalizada. Las tintas o inks son una variante especial de las muestras pensada para trabajos de impresión profesional. Sirven para definir colores directos o spot colors que se imprimen con tintas específicas fuera del modelo CMYK. Y aunque ahora no vamos a profundizar en ese aspecto, es útil saber que existen, sobre todo si en algún momento trabajamos con marcas o impresiones de alta precisión. Así como los marcos y las formas pueden tener un color de relleno, también pueden tener un trazo o borde conocido como stroke. Para modificar el color de trazo usamos el mismo sistema que vimos anteriormente, los dos cuadrados superpuestos en el panel de herramientas. Solo que esta vez hacemos clic sobre el cuadrado del fondo que representa al stroke. Esto lo podemos hacer tanto desde el panel de color o el selector de color dentro del panel de herramientas. Una vez que aplicamos el color vamos a poder ajustar el grosor del trazo desde el panel Stroke o panel de trazo que encontramos en la parte superior del programa dentro de Window o ventana haciendo clic en Stroke o trazo. Este panel suele estar anclado a la derecha en la interfaz o directamente podemos encontrar algunas de las opciones dentro del menú contextual superior cuando el elemento esté seleccionado. Desde el panel, lo primero que vamos a configurar es el grosor de la línea o line weight, lo cual nos dará la posibilidad de ver que podemos controlar otras propiedades como los remates extremos o caps de los tramos vectoriales, es decir, si termina en punta, recto o redondeado, las esquinas, vértices o joints, es decir, si son biseladas, redondeadas o en ángulo, la alineación del stroke al centro, por fuera o por dentro del trazo vectorial, y el tipo de línea o line type, el cual puede ser continuo, discontinuo o con puntos, entre otros. Por último, encontramos otras opciones como la posibilidad de agregar flechas o elementos a los extremos de los trazos vectoriales abiertos como líneas y demás. Y finalmente, es lógico aclarar que podemos combinar rellenos y trazos sobre un mismo elemento utilizando estos paneles, lo cual nos puede ayudar a definir jerarquías visuales o destacar ciertos elementos dentro de nuestro diseño. En nuestro caso, podríamos aplicar rellenos a los marcos que realizamos sobre el panel con el objetivo de organizar el contenido. Vamos a identificar por tipo de contenido y para lo mismo podemos presionar la tecla Shift mientras lo seleccionamos con la herramienta de selección básica activada y luego aplicamos un relleno a los marcos donde deseemos incluir imágenes en un futuro. Esta es una práctica común generalmente utilizada para componer una pieza gráfica de este tipo pensando en los pesos visuales de los distintos elementos. En InDesign, para insertar una imagen vamos a utilizar la herramienta Place o Colocar.
la cual vamos a encontrar en el menú superior dentro de File o Archivo, o directamente utilizando el atajo Control+D en Windows o Comando+D en Mac. Esto nos va a permitir seleccionar una imagen desde nuestra computadora y colocarla en la página donde estemos trabajando, algo que también podemos hacer arrastrando la imagen directamente desde el explorador de archivos hacia InDesign. En este caso vamos a utilizar el atajo de teclado Control+D o Comando+D y a seleccionar un archivo de imagen cuyo formato sea compatible con InDesign, algo que podemos verificar en la parte inferior derecha del cuadro emergente para luego presionar Open o Abrir. De todas formas, cualquiera sea el método que utilicemos, previo a colocarla sobre la página tendremos que considerar algunas opciones. Si hacemos clic directamente sobre la página, InDesign crea un marco nuevo automáticamente con las dimensiones originales de la imagen. Esto es útil para trabajar rápido, aunque puede ser bastante engorroso si las dimensiones de la imagen distan de las de nuestra página, ya que tendremos que embarcarnos en la tarea de redimensionarla. Ahora bien, presionando Control o Comando+Z podemos deshacer los cambios y volver al estado anterior. Esta vez, como alternativa a hacer un solo clic y soltar, vamos a arrastrar el cursor y así estaremos colocando un marco rectangular, algo que ya exploramos anteriormente. La diferencia es que por defecto el marco tendrá las proporciones de ancho y alto correspondientes a la imagen que coloquemos. De todas formas, debemos recordar que podemos modificar este aspecto presionando Shift mientras realizamos esta acción. Por último, otra alternativa es hacer clic directamente dentro de un marco vacío existente para que la imagen lo ocupe. Esto es lo más común cuando ya tenemos una grilla o estructura armada, como la del panel que venimos trabajando, aunque como vemos, dependerá del tamaño de la imagen. Posiblemente la misma se ubique dentro del marco, pero a una escala distinta y veamos solo un recorte. Una vez colocada la imagen, vamos a reconocer algunas cuestiones fundamentales de este elemento. Si deseamos ajustar rápidamente cómo se ve la imagen dentro del marco, existen varias opciones de encaje o fitting a las que podemos acceder realizando clic derecho sobre la imagen o desde el menú Object u Objeto en la parte superior del programa. Las más comunes son Fill Frame Proportionally o rellenar marco proporcionalmente, donde la imagen llena todo el marco, manteniendo la proporción, aunque la misma puede recortarse debido a que sus proporciones pueden no ser las mismas que las del marco. Esto sucede, por ejemplo, cuando insertamos una imagen dentro de un marco existente. Fit Content Proportionally o encajar contenido proporcionalmente, donde la imagen se ve completa, pero puede quedar espacio libre dentro del marco. También contamos con otras opciones como Content Aware Fit o ajuste según contenido, que tiene en cuenta el mismo para encajar la imagen dentro del marco, o bien las opciones como Fit Frame to Content o ajustar marco al contenido, Fit Content to Frame o ajustar contenido al marco, y centrar contenido o Center Content. Ahora bien, ¿por qué hablamos de marco y contenido por separado? Si inspeccionamos nuestra imagen, veremos que a primera vista se trata de un marco como los que vimos anteriormente. Esto es cierto, aunque dentro del mismo encontramos otro marco o borde que contiene la imagen. De hecho, si nos acercamos al centro del marco, veremos un círculo al que llamamos Content Grabber. Este nos permite manipular la imagen por separado sin tocar el marco, algo similar a lo que vimos en las opciones de fitting, pero esta vez de manera manual. Entonces, para mover la imagen dentro del marco, vamos a hacer un único clic y arrastrar el círculo central, y al hacerlo veremos cómo se mueve el borde propio de la imagen. Si deseamos escalar solo la imagen, debemos hacer clic sobre el Content Grabber para ver el borde de la misma y mantener presionada la tecla Shift mientras utilizamos los tiradores del marco. Esto nos asegura que la imagen no se deforme como vimos con los marcos y formas. Para escalar el marco y la imagen juntos, simplemente cambiaremos la dimensión del marco que la contiene desde un tirador mientras mantenemos presionadas las teclas Control más Shift en Windows o Comando más Shift en Mac.
Esto mantiene la proporción y ajusta ambos elementos al mismo tiempo. Al trabajar con imágenes debemos saber que al colocarlas, InDesign no las incrusta por defecto, sino que crea un vínculo al archivo original que se encuentra en la ubicación específica de nuestro equipo desde donde la elegimos. Esto mantiene el archivo liviano y nos permite editar la imagen en otra aplicación sin volver a colocarla. De hecho, InDesign cuenta con un panel que nos permite ver y gestionar estos vínculos y podemos encontrarlo en Window o Ventana para agregarlo a nuestra interfaz en el caso de no contar con el mismo. A la vez, en la esquina superior izquierda del marco tendremos un símbolo que representa el estado del vínculo de dicha imagen. Y si hacemos clic en el mismo mientras presionamos Alt en Windows o Opción en Mac, podremos ingresar directamente al panel Links o Vínculos. Este icono puede cambiar y mostrarnos, por ejemplo, un icono de advertencia que nos dice que el archivo original fue movido, renombrado o eliminado. En este caso debemos reconectarlo o relinkearlo haciendo clic izquierdo en el panel y eligiendo la opción Relink, lo cual nos permitirá elegir nuevamente el archivo desde nuestro equipo. A la vez, si preferimos que la imagen quede embebida o incrustada, lo cual no es tan recomendable, podemos hacer clic derecho sobre su nombre en el panel y seleccionar la opción Incrustar vínculo o Embed Link. Ahora sí, dentro de nuestro panel vamos a colocar las imágenes en los marcos con relleno como lo planificamos y si es necesario podemos ajustar el contenido utilizando las distintas opciones de fitting o encaje que vimos anteriormente. A la vez, a medida que vamos colocando elementos dentro de un documento, específicamente dentro de una página, es bueno considerar la forma de gestionar dicho contenido. Este es un buen momento para presentar el panel de capas o Layers Panel. Si no lo encontramos en la interfaz, podemos buscarlo dentro de Window o Ventana. Aunque muchas veces podemos trabajar tranquilamente sin tocar este panel, las capas nos permiten organizar el contenido y controlar qué está encima o debajo en nuestra composición. Sumado a esto, también podemos bloquear parte de nuestro diseño, ocultar secciones temporalmente o separar por tipo de contenido. Para crear capas vamos a hacer clic en el botón Create New Layer o Crear nueva capa en la parte inferior del panel para luego hacer doble clic sobre la misma. Esto nos va a permitir renombrar, cambiar el color para identificar los elementos dentro de la misma y ajustar otras opciones como Show Layer o mostrar capa, Lock Layer o bloquear capa, Print Layer o imprimir capa, la cual es muy útil cuando queremos incluir objetos y luego evitar que se exporten, y otras opciones referidas a las guías. En este caso vamos a crear algunas capas que nos permitan gestionar nuestro contenido, destacando que si bien las mismas son globales en relación al documento, cada página contará con sus propios elementos asignados a cada capa. Las capas son jerárquicas, es decir, que la capa que esté arriba será la que se muestre primero en el caso de contar con elementos superpuestos. Para moverlas hacia arriba o hacia abajo, solo debemos seleccionarlas y arrastrarlas por la lista. En el caso que nuestra página tenga dos elementos superpuestos que formen parte de la misma capa, la jerarquía se establece de la misma manera. El elemento que se encuentre por sobre otro tendrá prioridad visual. Esto nos asegura, por ejemplo, que todos los textos se muestren por encima de otro contenido si la capa texto está arriba en la lista y si la misma contiene los marcos de texto presentes en la página. Para cambiar de capa elementos existentes debemos seleccionarlos en la página o en el panel y arrastrar el cuadrado de color a la derecha de la capa actual sobre el panel hacia la capa deseada.
Si queremos mover de a un elemento, podremos arrastrar únicamente el cuadrado de color a un lado del mismo hacia la capa de destino. De esta manera se moverán todos los elementos seleccionados y cambiará el color de identificación sobre la página. Como vimos anteriormente, todos los objetos que exploramos dentro de InDesign van a estar contenidos dentro de marcos vectoriales y los textos no son la excepción. Para crear un marco de texto vamos a utilizar la herramienta Texto o Type Tool que encontramos sobre la barra de herramientas a la izquierda o bien activamos presionando la tecla T en nuestro teclado. Podemos crear un marco rectangular convencionalmente haciendo clic y arrastrando el mouse hasta soltar, teniendo en cuenta que aquí aplican todas las reglas que vimos anteriormente mientras creamos marcos y formas. A la vez podemos convertir un marco o forma existente en un marco de texto haciendo un único clic sobre el mismo con la herramienta Texto o Type Tool activada. Aquí vemos un cambio sutil, aunque evidente en cuanto a la transformación del elemento. De hecho, si lo seleccionamos con la herramienta de selección básica, veremos algunas características adicionales para alojar este tipo de contenido. Con la herramienta Texto activada, o haciendo doble clic con la de selección básica, podemos activar la edición de texto dentro de estos marcos y comenzar a escribir. Sin embargo, a pesar de ser un programa que soporta este tipo de práctica, generalmente se suele escribir y redactar en procesadores de texto externos a la misma, lo que demuestra que InDesign se trata de un programa profesional de diseño y maquetación, como decíamos al inicio del video. De hecho, reforzando esta idea, al momento del maquetado inicial se suelen utilizar textos falsos o placeholder texts, lo que nos permite rellenar los marcos de texto y establecer jerarquías sin tener que utilizar el texto definitivo. Para insertar este tipo de texto en nuestros marcos, podemos hacer clic derecho sobre los mismos y seleccionar la opción Fill with Placeholder Text o llenar con texto falso. Opción que también podemos encontrar dentro de la pestaña Type o Texto en la parte superior del programa. Si contamos con un texto externo poco extenso, podemos copiarlo y pegarlo utilizando el menú contextual que aparece al hacer clic derecho sobre el marco con la herramienta Texto activada, o bien utilizando los atajos de teclado Control o comando más C para copiar y Control o comando más B corta para pegar. Si en cambio contamos con un archivo que realizamos en procesadores de texto externos y en formatos soportados por InDesign, podemos utilizar la herramienta Place o Colocar que exploramos para importar imágenes a nuestro documento. A la vez encontramos la misma dentro de File o Archivo, o bien utilizando el atajo de teclado Control más D en Windows o Comando más D en Mac. Esto nos va a permitir seleccionar un archivo de texto y colocarlo dentro de un marco existente o como un nuevo marco dentro del documento. Ahora bien, depende de la longitud del texto, su tamaño y las dimensiones del marco que creamos o elegimos, posiblemente veamos el icono de texto desbordado u overflow y a la vez un error sobre la barra de estado en la parte inferior. Para ver de qué se trata, podemos hacer doble clic sobre el mismo y veremos la lista de errores detectados dentro del documento. Y si la expandimos, veremos que nos arroja información tanto del tipo de error como la página y el elemento donde el mismo se produjo para ubicarlo fácilmente y corregirlo. El error llamado Overset Text nos indica que hay más texto del que se está mostrando dentro del marco, con lo cual una opción para corregirlo sería agrandar el marco de manera que el mismo abarque la longitud total del escrito. De esta manera vemos que el error desaparece. A la vez, si volvemos al estado anterior presionando Control o Comando Z, podemos hacer clic en el icono que se encuentra en la parte inferior derecha del marco, lo cual nos va a permitir realizar el encadenamiento entre marcos de texto. Una vez que lo presionamos, podemos elegir un marco existente o bien dibujar uno nuevo para continuar el texto que no entraba en el marco anterior. De hecho, todos los marcos de texto tienen dos iconos de encadenamiento o threading, uno de entrada sobre el lado superior izquierdo y otro de salida sobre el lado inferior derecho. De esta manera podemos ajustar las dimensiones del marco o el formato de texto y el escrito se repartirá entre los marcos entrelazados manteniendo la continuidad.
Para desenlazar marcos de texto, debemos presionar sobre el icono de entrada y luego hacer clic sobre el mismo marco. Si hablamos de texto, debemos hablar de formatos, tanto de nuestros caracteres como de nuestros párrafos, es decir, la fuente, el tamaño, estilo y demás características propias de este tipo de elemento. Para explorar esto, vamos a traer dos nuevos paneles a la interfaz desde el menú Ventana o Window en la parte superior del programa sobre la opción Texto y tablas o Type and Tables. De esta lista vamos a elegir el panel de carácter y el panel de párrafo y anclarlos sobre la interfaz. El panel Character o carácter realiza cambios puntuales del texto seleccionado, mientras que el panel Párrafo o Paragraph afecta el comportamiento del texto como un bloque que termina en un salto de párrafo o punto y aparte. Si seleccionamos una porción del texto e ingresamos al primero, podremos editar la fuente seleccionando diferentes tipografías y sus respectivos pesos o estilos, cambiar el tamaño de texto y otros atributos como el tracking o el espaciado entre caracteres de una palabra, el interlineado o leading y el kerning o ajuste entre dos caracteres específicos, entre otras opciones particulares. En cambio, para realizar ajustes mediante el panel de párrafos, lo único que debemos hacer es posicionarnos haciendo clic dentro del texto en el párrafo que queramos afectar, y dentro del panel tendremos la posibilidad de definir la alineación del texto, ajustar sangrías al inicio, final o en la totalidad del párrafo, así como diferentes opciones específicas de este tipo de elemento. A la vez, si seleccionamos una porción de texto, vamos a ver que sobre la barra de herramientas o los paneles que gestionan color, los atributos correspondientes al relleno y al trazo ahora se presentan con una letra T. Esto significa que al incluirlos o ajustarlos estaremos trabajando con el relleno y trazo propios del texto. De esta manera podremos incorporar color a este tipo de elementos. En el caso de nuestro panel vamos a incluir algunos textos dentro de los marcos existentes para luego explorar una forma más eficiente de aplicar formato. Como dijimos anteriormente, InDesign no es una herramienta pensada específicamente para redactar, y siempre conviene realizar esta tarea en procesadores de texto para luego maquetar nuestros documentos en este programa. De esta manera vamos a incluir algunos textos cortos manualmente como el título, subtítulo y encabezado, utilizando directamente la herramienta Texto o Type Tool sobre los marcos existentes. Luego vamos a importar un archivo de texto para los distintos párrafos que van a formar parte de este documento, en este caso en formato .txt. Para lo mismo podemos presionar el atajo de teclado Control o Comando +D y seleccionar el archivo de texto que deseemos importar. El paso siguiente sería hacer clic izquierdo en el marco donde queremos que comience el texto, aunque también podríamos crear un marco nuevo. Inmediatamente vemos que el marco presenta el icono de texto desbordado en la parte inferior derecha, con lo cual, para corregir este error, vamos a hacer clic en el mismo y elegir el marco donde queremos que continúe el texto hasta completarlo. Una vez incluido todos los textos de nuestra página, podemos pasar a aplicar distintos formatos según su jerarquía, aunque a continuación exploraremos una manera más eficiente de hacer este trabajo. Si bien hasta ahora aplicamos formato directamente sobre el texto desde los paneles correspondientes a carácter y párrafo, cuando realicemos un documento con varias páginas o donde necesitemos contar con cierta coherencia y consistencia visual, se recomienda trabajar con estilos. En InDesign tendremos estilos o styles para crear y aplicar sobre una diversidad de elementos como caracteres, párrafos, objetos y tablas, entre otros. La utilización de los mismos evitará que tengamos que realizar cambios repetitivos manualmente. Para comenzar vamos a dirigirnos a la pestaña Window o Ventana y luego a Style o Estilos. Dentro de la lista de paneles, por ahora vamos a elegir Character, Style o Estilos de carácter
y Paragraph Styles o estilos de párrafo. Si es necesario, podemos realizar algunos ajustes en la interfaz para anclarlos sobre la misma, ya que en este punto es importante diferenciar estos paneles de los que vimos anteriormente. Existen varios métodos y aproximaciones para aplicar estilos de párrafo. En este caso vamos a explorar uno más visual y práctico, aunque realizaremos mención de algunas alternativas. Primero vamos a hacer clic en un cuadro de texto para ingresar al modo edición y seleccionar el contenido que tengamos escrito. Luego, desde el panel de control o control panel, o bien desde el panel de caracteres que vimos anteriormente, vamos a cambiar la tipografía, su tamaño y su estilo o peso. El paso siguiente, si lo que queremos es sistematizar este tipo de ajustes dentro de nuestro documento, sería ingresar al panel de estilos de párrafo o Paragraph Styles, manteniendo el texto seleccionado y presionar sobre el botón Create New Styles o Crear nuevo estilo en la parte inferior del panel. Esta acción creará un nuevo estilo de párrafo en la lista sobre el panel, aunque el mismo todavía no esté aplicado a alguno de los elementos presentes en nuestro documento. Si hacemos clic sobre el párrafo que utilizamos como base para crear este estilo, vemos que no tiene ninguno aplicado. De hecho, podríamos aplicarle un estilo de párrafo básico o Basic Paragraph desde la lista, es decir, el estilo por defecto, y volvería al estado que tenía cuando se creó. Entonces, para aplicar un estilo de párrafo debemos hacer clic con la herramienta texto activada sobre un párrafo, es decir, un texto comprendido entre punto y aparte o saltos de párrafo, y seleccionar el estilo desde la lista sobre el panel. En este caso podemos aplicar el estilo que creamos recientemente. Para editar un estilo, debemos hacer clic derecho sobre el mismo dentro del panel y seleccionar la opción Edit o Editar. Esto abrirá un panel emergente que a primera vista parece bastante complejo, pero que a la vez contiene desde opciones básicas hasta configuraciones avanzadas que otorgan un control exhaustivo sobre este tipo de elemento. En la pestaña General, por ejemplo, podremos renombrar nuestro primer estilo al que vamos a llamar Título. A la vez, desde la misma podremos basar este estilo en estilos existentes, aunque en este caso, ya que es el primero, vamos a dejar esta opción por defecto. En la pestaña siguiente tendremos las mismas opciones que presenta el panel de caracteres que utilizamos para preconfigurar este estilo. Y es además donde realizaremos las modificaciones necesarias a partir de ahora, siempre y cuando queramos que las mismas se repliquen en todos los párrafos que tengan aplicado este estilo. De hecho, si hacemos clic en Preview o Previsualizar en la parte inferior izquierda del panel, podremos ver los cambios que vamos realizando en tiempo real. Dentro de la pestaña subsiguientes podremos modificar específicamente cada aspecto relativo a los párrafos como elemento dentro de InDesign. Por ejemplo, si queremos que este estilo de párrafo tenga texto de color, podemos ir a la pestaña Character Color, hacer doble clic para aplicar un relleno y utilizar el panel emergente para crear una muestra como lo hicimos anteriormente. Solo basta con ingresar valores dentro de un espacio de color específico que también tendremos la posibilidad de elegir y presionar OK. La muestra se agregará a la lista, podremos elegirla y ver los cambios en nuestro documento. En este caso vamos a elegir una muestra dentro de las existentes. Una vez que modificamos el estilo, presionamos OK y estos cambios se aplicarán a nivel global en el documento. De la misma manera podemos crear más estilos utilizando la misma metodología, duplicando estilos existentes y modificándolos mediante el panel de edición de estilos, o bien si queremos guardar relación entre los mismos, podemos crear uno nuevo sin tener una selección activa y luego aplicarlo a un párrafo para ver los cambios al editarlo. El paso siguiente sería editar dicho estilo cambiando su nombre y previo a ajustar sus propiedades, sobre la opción Based on o basado en, vamos a seleccionar el estilo que creamos anteriormente. En este caso, el que nombramos título.
De esta manera, nuestro nuevo estilo heredará las características del que creamos antes y a partir de esto podremos realizar las modificaciones pertinentes como cambiar el tipo, tamaño, peso o color del texto dentro de cada pestaña. Esto lo hacemos para diferenciar este estilo del anterior. De hecho, si nos limitamos a cambiar solo algunas de las opciones, como en este caso el tamaño o peso del texto, el estilo seguirá heredando características como el color o la tipografía, ya que no las modificamos. Entonces, para cerrar esta idea, si volvemos a editar el primer estilo y cambiamos alguna de las propiedades hereditarias, las mismas se modificarán en los estilos vinculados. Finalmente vamos a terminar de crear y aplicar nuestros estilos, así como la ubicación y tamaño de los marcos dentro de la retícula organizadora, de manera que favorezca la composición y la legibilidad de todos los elementos. En cuanto a los estilos de carácter o character styles, los mismos van a actuar a un nivel menor que los de párrafo. Es decir, podríamos seleccionar caracteres, palabras y frases enteras dentro de todo el texto sin importar su ubicación y aplicarle estilos específicos. Por ejemplo, vamos a dirigirnos al panel de estilos de carácter para crear uno nuevo de la misma manera que creamos el estilo de párrafo. Luego, haciendo clic derecho sobre el mismo y presionando sobre Edit o Editar, vamos a acceder a un panel de configuración que tiene unas cuantas opciones menos que el anterior. Dentro de la pestaña General renombramos nuestro nuevo estilo con un nombre descriptivo y en la pestaña Basic Character Formats o formatos básicos de carácter vamos a dejar todo por defecto excepto algunas características como el estilo de fuente o el color del texto. Las opciones que elijamos deberían ser diferentes a las del texto normal. Ahora, con el estilo de carácter creado podemos seleccionar partes del texto como palabras o frases y aplicarlos desde el panel. De esta manera, dentro de un mismo texto conviven un estilo de párrafo y un estilo de carácter distinto que lo sobrescribe o modifica. Por último, debemos aclarar que si llegado el caso, por alguna razón decidimos realizar ajustes de cualquier tipo por fuera de los estilos, podemos visualizarlos presionando el botón Resaltar modificaciones o Style Override Highlighter sobre el panel Estilos de párrafo, en el que veremos un símbolo más a un lado del estilo que está siendo modificado. Si deseamos borrar estos overrides, podemos hacer clic en el icono Clear Override o borrar modificaciones. Si hacemos clic con Control o Comando presionados, vamos a borrar las modificaciones y restablecer el estilo a nivel carácter. Y si hacemos clic con Control o Comando más Shift presionados, vamos a restablecerlos a nivel párrafo. A la vez, podríamos hacer clic derecho sobre el párrafo y presionar la opción Clear Overrides o borrar modificaciones. Ahora que ya tenemos tanto imágenes como textos colocados dentro del panel, es un buen momento para explorar cómo visualizar el contenido de forma más eficiente. InDesign ofrece distintos modos de visualización y cada uno de ellos cumple con un propósito distinto según la etapa de trabajo en la que estemos. Vamos a poder explorarlos dentro de la pestaña View o Vista en la parte superior, sobre la opción Screen Mode o modo pantalla. El modo normal o Normal View es el modo por defecto. Utilizando el mismo vamos a poder ver todos los elementos de ayuda como las guías, los bordes de los marcos, los indicadores de vínculo y cualquier cosa extra que no va a formar parte de la exportación final. Este modo es ideal para trabajar y hacer ajustes con precisión, aunque no sea el que nos arroje una aproximación visualmente fiel al resultado final. La vista previa o preview
la cual activamos presionando la tecla W en nuestro teclado, oculta todo lo que no forma parte del contenido final impreso o exportado. Es una forma rápida de ver cómo va quedando el diseño sin necesidad de exportarlo y es muy útil para revisar la composición de nuestros documentos. A la vez, si presionamos Shift W en nuestro teclado, ingresaremos al modo presentación o Presentation Mode, donde podremos apreciar la página al igual que en el modo vista previa, aunque esta vez sin la interfaz del programa. Por último, debemos tener en cuenta que si bien en InDesign normalmente trabajaremos con archivos vinculados, si nuestro documento cuenta con imágenes de alta resolución, es probable que nuestro equipo consuma más recursos y nuestra experiencia no sea la mejor. Para gestionar este aspecto, el programa cuenta con opciones como Display Performance o rendimiento de visualización. Esto no es un modo general, sino que es una opción que afecta cómo se ven las imágenes mientras trabajamos. Podemos optar por aplicarlo sobre toda una página haciendo clic derecho sobre la misma y eligiendo entre tres opciones como Fast Display o visualización rápida, Typical Display o visualización típica y High Quality Display o alta calidad. Sin embargo, si seleccionamos y hacemos clic derecho sobre una imagen y vamos a la opción Display Performance, veremos que encontramos los mismos modos que podemos aplicar individualmente a cada imagen. En este caso, también vamos a ver una opción llamada Use View Settings, la cual conserva la opción que utilizamos a nivel página como vimos anteriormente. Si deseamos reiniciar el rendimiento de visualización, podemos hacer clic derecho sobre la página y seleccionar la opción Borrar configuración de visualización a nivel objeto o Clear Object Level Display Settings. Estos cambios no afectan a la calidad de impresión o exportación, solo lo que se muestra dentro del contenido de la pantalla mientras trabajamos. A la hora de exportar un archivo vamos a querer considerar algunas opciones lógicas. Para la mayoría de los casos vamos a exportar un archivo PDF. Y para lo mismo debemos dirigirnos a File o Archivo y seleccionar la opción Export o Exportar, o bien presionar el atajo de teclado Control o Comando más E. En el cuadro de diálogo emergente, si desplegamos el menú para elegir el tipo de archivo, nos vamos a encontrar con algunas opciones típicas. PDF Print o Imprimir será ideal para enviar a imprenta. Este conserva la máxima calidad y nos permite incluir marcas de corte y sangrado si así los configuramos en el documento y a la hora de exportar. PDF Interactive o Interactivo está pensado para pantallas o presentaciones. Es decir, si el fin es visualizar el documento digitalmente porque incluye hipervínculos, botones o animaciones, este sería el formato ideal. Una vez que elegimos el formato PDF, dentro de este cuadro de diálogo muchas de las opciones hablan por sí mismas, aunque siempre es recomendable hacer pruebas previas a la exportación final. Además, dentro de la ventana de exportación podemos ajustar varios parámetros. Al inicio podemos seleccionar un preset o plantilla de ajustes que luego podemos modificar. Regularmente se suele usar una plantilla de alta calidad o High Quality, aunque contamos con otras opciones diferentes que podemos seleccionar y comparar de acuerdo a nuestras necesidades. Otra cosa que podemos modificar es el rango de páginas que queremos exportar dentro de la opción Pages o Páginas. De todas formas, en este caso contamos con una única página, con lo cual cualquiera de estas opciones es válida. En el caso de tener más de una y querer exportar una selección, podemos utilizar la opción Range o Rango. Dentro de la pestaña Compression o Compresión, podemos hacer ajustes para reducir el tamaño del archivo siempre y cuando guardemos la calidad del mismo. Y por ejemplo, dentro de Marks and Bleeds o marcas y sangrados, podríamos configurar estas características en el caso de haberlas configurado también en nuestro documento. Finalmente, podemos presionar Export o Exportar en la parte inferior del panel y contaremos con nuestro archivo PDF en la ubicación que seleccionamos.
Si deseamos exportar nuestro panel como imagen, podemos hacerlo mediante el mismo método, aunque en esta oportunidad seleccionaremos un formato de archivo como JPG o PNG dentro del cuadro de diálogo. En el caso del formato JPG vamos a poder ajustar la calidad, el método de formateo, la resolución en puntos por pulgada, recomendando a partir de 300 dpi para impresión y entre 72 y 150 para pantallas, y por último el espacio de color. Este debería coincidir con el que utilizamos en el documento para evitar diferencias en los colores utilizados. Si en cambio deseamos exportar en formato PNG, sumado a las opciones anteriores podremos elegir si conservar el fondo transparente en el caso de necesitarlo. Por último, una opción de exportación fundamental a la hora de trabajar en Illustrator es el empaquetado. Antes de enviar un archivo a imprenta o a una persona para edición, es buena práctica empaquetar el documento. Esto crea una carpeta con todos los archivos necesarios para abrir el proyecto correctamente en otra computadora. Para realizar un empaquetado, debemos dirigirnos a File o Archivo y seleccionar la opción Package o Empaquetar. InDesign analizará el documento y contaremos con una ventana resumen donde podremos revisar las tipografías utilizadas, las imágenes y vínculos, colores y hasta contaremos con advertencias en el caso de haber un error. Al hacer clic en Empaquetar o Package, elegimos una ubicación y definimos las opciones Copy Fonts o copiar fuentes utilizadas, Copy Linked Graphics o copiar gráficos vinculados, Update Graphic Links in Package o actualizar vínculos en el paquete, y por ejemplo, si deseamos incluir un archivo PDF, podemos tildar la opción Include PDF, lo cual nos dará la posibilidad también de elegir la calidad del mismo. La acción de empaquetar nuestro documento genera una carpeta completa con el archivo nativo de InDesign, las fuentes, imágenes, vínculos y, si se activa la opción, un archivo PDF. De todas formas, cabe aclarar que todo este proceso no reemplaza el guardado del archivo en el que estamos trabajando, sino que crea uno nuevo con los cambios hasta el momento.